De las y los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que interpreta la Ley 19.496 y modifica otras normas legales. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Guzmán, Calisto, Cornejo, Maya, Mateson, Rey, Santana, Teao y Undurraga, Don Francisco, y de la diputada Concha, que modifica la Ley General de Educación para consagrar el cuidado de la salud mental de los estudiantes como principio rector y objetivo general del sistema educativo chileno. Correo electrónico de la oficina del diputado Barría, a través del cual solicita invitar a una sesión a los alcaldes de las comunas de Coyhaique y de Aysén, quienes solicitan ser recibidos para exponer sobre la problemática que le generaría a los municipios el anuncio del presidente Boric en la cuenta pública del pasado 1 de junio en orden a posponer la puesta en marcha de los SLEP en dichas ciudades, situación que complicaría a las comunas debido a la falta de financiamiento en la implementación de la medida. Correo electrónico de la Secretaria Administrativa de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE, por medio del cual solicita audiencia con la Comisión para el Presidente Nacional de FIDE, señor Pedro Díaz, quien desea dar a conocer su opinión sobre distintos proyectos de ley. Correo electrónico del secretario de la Federación de Funcionarios DAEM y DEM de la región del Maule y miembro permanente de la CONAFUDAEM, señor Francisco Saavedra, quien solicita audiencia con la comisión a fin de referirse a los efectos y alcance de la Ley 21.040, que crea los servicios locales de educación pública y cómo les afecta a los funcionarios de los DAEM, DEM y corporaciones por no ser traspasados directamente, sino que deben postular a los concursos para mantener su fuente de trabajo. Correo electrónico de la señora Berta Moscoso, quien se refiere a los cursos con franquicia CENSE impartidos por la Universidad del Desarrollo, cuya lista de precios que adjunta le parecen absurdos y sospecha evasión de impuestos. Explica varios ejemplos al respecto y pregunta si esto es normal y si existe algún límite o regulación al costo de los cursos financiados mediante esta franquicia. Correo electrónico del señor Nevi Cavieres, egresado de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, que señala que por 26 años se le ha impedido optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas por extravío atribuible a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción de su memoria de prueba o seminario de titulación, el cual recién después de trámite, entrevistas, correos e innumerables diligencias por décadas, hasta agotar todas las instancias posibles, ha sido encontrada el 3 de julio de 2020, siendo aprobada con fecha 25 de abril del año 1995. A su juicio, lo anterior no merece más que asombro, pues no hay otra forma de describirlo. Solicita a la comisión investigar tal dilación, error o como se pueda denominar un hecho tan inaudito, insólito y perturbador. Acompaña antecedentes para ilustrar su caso, lo que incluye oficio 1474, dirigido al Superintendente de Educación Superior. Finalmente, correo electrónico de la psicóloga María Eugenia de la Cerda, quien expone que se encuentra escribiendo libros sobre emociones y resolución de conflictos para niños, adolescentes y adultos. Este mes fue diagnosticada con cáncer, dejando copias impresas de su nuevo libro, Comita y sus separaciones, las que no han podido ser retiradas porque hoy su presupuesto está enfocado en sus terapias y recuperación, por lo que solicita apoyo para ver la posibilidad de vender el libro en algunos organismos estatales. Expresa además su intención de promover la lectura emocional temprana, donde este material podría ser de gran ayuda para comenzar a abrir un camino a su posible obligatoriedad en las instituciones educativas. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Se ofrece la palabra a los diputados y diputadas sobre la cuenta. Diputado... Sí. Nadie sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Barría, diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, quiero exponer ante esta comisión una situación que aqueja a niños de 3 y 4 años de la región de los lagos y en general de todo Chile. Durante estos días se ha comunicado con nuestra oficina distrital la profesora directora Lorena Torres de la Escuela de Lenguaje Sembrando Palabras de la comuna de Purranque, que nos pide ayuda para solucionar un problema que les aqueja como institución. Hoy en Chile las escuelas de lenguaje imparten educación a 3 niveles de estudiantes: el nivel medio mayor, compuesto por niños de 3 años cumplidos al 31 de marzo, el nivel NT1, ex prekinder, compuesto por niños con 4 años cumplidos al 31 de marzo, el nivel NT2, ex kinder, compuesto por niños con 5 años cumplidos al 31 de marzo. JUNAEP por varios años y hasta el día de hoy solo entrega alimentación a los últimos 2 niveles, desentendiéndose de los estudiantes pertenecientes al nivel medio mayor en las escuelas de lenguaje, niños de tan solo 3 años de edad, solo proporcionando alimentación en este nivel a los niños pertenecientes a instituciones Junge o Integra, dejando la deriva a las escuelas de lenguaje.
Son las propias profesoras y asistentes de la educación quienes deben ingeniárselas para proporcionar alimentación a los niños de este nivel medio mayor en las escuelas de lenguaje. Pues por lo anterior que solicitamos oficie al director nacional de JUNAEB y al Ministerio de Educación a fin de conocer las causas por las cuales al día de hoy los estudiantes pertenecientes al nivel medio mayor de las escuelas de lenguaje no están recibiendo alimentación de parte del Estado, en especial la situación de la escuela Sembrando Palabras de la región de los lagos. Esta situación es sumamente grave ya que el Estado está dándole la espalda con estas acciones a los niños más vulnerables de nuestro país, quienes además tienen necesidades educativas especiales transitorias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Con el acuerdo de la comisión, vamos a enviar los oficios solicitados por el diputado Barría a la JUNAEB y al Ministerio de Educación, ¿cierto? Bien. Diputada Alejandra Plasencia. Muchas gracias, presidente. Saludo a los y las colegas presentes, tanto presencial como telemática en esta sesión. Quisiera solicitar a través de su intermedio, presidente, que se investigue por parte de la Seremi de Educación y la Seremi de Medio Ambiente una nueva intoxicación que se ha manifestado el día de hoy en Quintero, en que más de 50 personas de las comunidades escolares se han visto con síntomas de intoxicación, mareos, dolores de cabeza, por lo que indican las informaciones de prensa, tuvieron que ser trasladados de urgencia por personal de bomberos y el SAMU hasta el hospital local de la comuna. Entre esos están los colegios Costa Mauco, Don Orione, Alonso de Quintero y Jardín Infantil Bambi. Todos ellos, todas ellas de las comunidades escolares están presentando estos síntomas que son evidentemente de intoxicación. Por lo que entiendo, se presume que esto fue por contaminación de dióxido de azufre, presumiblemente, porque ya se había dado durante el lunes una alerta temprana preventiva a raíz justamente de contaminación por este tóxico. Así es que quisiera también que pudiéramos como comisión saber, a partir de este informe, bueno, el estado de salud de los niños, niñas y gente de la comunidad escolar, pero también cuáles son las medidas definitivas que se están estableciendo para evitar en el futuro este tipo de situaciones que son evidentemente graves y atentan en contra de la vida de las personas. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Habría acuerdo para la solicitud realizada a la Seremi? De acuerdo. Diputada Concha. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a todos los de la comisión. Quisiera, en muy breve, referirme a algo cortito, que en relación al sistema de la mejor niñez, donde tenemos niños y niñas y adolescentes desde su primera infancia hasta los 17 años, en la incorporación de los menores al sistema de educación, donde es 100% eficaz. En centros familiares para adolescentes, en una de las visitas que yo realicé a uno de estos centros, la directora del centro expuso su preocupación del problema que algunos de ellos quedan fuera de lo que es el sistema, sin terminar en este caso su estudio. Por lo tanto, o a pesar, ¿cierto?, de los esfuerzos que se hacen, no son capaces de reinsertarse debido a diversas vulneraciones con las que viven y finalmente, ¿cierto?, al salir del sistema con 18 años de edad no son autosuficientes. Difícilmente encuentran trabajo de manera formal y su cuarto medio no rendido. Pensamos que que no se trata de la mayoría, pero sí existe esta realidad. Por lo tanto, yo creo que es importante también considerarlo y aunque sean ciertos unos pocos, puede hacernos cargo. Además, en otros muchos van por algunas horas solamente a clase con tal que sigan, en este caso, interactuando y aprendiendo. Esto queda muy lejos de lo ideal, ¿cierto? Que se eduquen y surjan para que salgan adelante en la vida tan dura que les toca llevar. Entonces, por eso creo que es importante que la educación de los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, que debe ser una de las prioridades en este caso, y para eso el sistema también de mejor niñez o cualquier sistema a cargo no es suficiente. Es necesaria intervención del Ministerio de Educación, y es por eso que solicito al ministro de Educación, ¿cierto?, pudiera
acoger, ¿cierto?, implementar un sistema de educación especializado para estos niños que no logran reinsertarse al sistema de educación hasta el momento, que sería bastante bueno también, ¿cierto?, que el ministro pudiera instruirnos de cuál es el trabajo actual del Mineduc con estos niños y que vean en conjunto con el sistema de Mejor Niñez poner profesores que realicen horas de reforzamiento a los niños bajo cuidado del Estado en edad de escolarización y que idealmente vayan a los centros a enseñarles la materia de forma individual. Además, solicito a la directora del sistema de Mejor Niñez el catastro, bueno, por intermedio, ¿cierto?, de la comisión, el catastro de los últimos 5 años del nivel de escolarización de los niños que salen del sistema de manera formal, o en este caso también los que o que han salido, como se le dice, de alguna manera burlando o evadiendo el sistema. O sea, que se arrancan, ¿cierto? Y obviamente haciendo eso no vuelven a la escuela. Y eso igual es una preocupación que la manifiesto también a través de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Concha. Con la anuencia del resto de los parlamentarios, vamos a enviar este oficio al Ministerio de Educación. ¿Algún otro diputado o diputada? ¿Puntos varios? Ya, pero vamos a darle, si es que algún otro parlamentario, parece que no. Diputado Barría. Presidente, disculpe, me quedó algo en el tintero muy importante. Tengo los afiches, campaña de febrero de este año, solicitándose a los estudiantes que se saquen la foto para la TNE. Estamos en junio y al menos en la región de los lagos, desconozco si en otra región pasa lo mismo, la verdad que llevan prácticamente un semestre pagando tarifa completa en diversos espacios. Por lo tanto, solicito que al Ministerio de Educación, las entidades pertinentes, ¿verdad?, puedan responder qué está pasando con la aplicación de este beneficio, de este ya derecho que se ha luchado por tantos años por parte de los estudiantes, y que las explicaciones que puedan entregar, primero busquemos que ojalá se agilice, y las explicaciones que puedan entregar se haga llegar copia a las federaciones de estudiantes de las universidades de nuestra región de los lagos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. Diputado Schneider, ¿quiere complementar el...? Sí, no, o sea, muchas gracias, presidente. Solo sumarme a lo que decía el diputado Barría, de repente, no solamente hacerle llegar esta información a las federaciones de los lagos, sino quizás a la CONFECH como órgano representativo de las federaciones del país, porque efectivamente es algo que a mí también me han comentado en universidades en la región metropolitana. Eso. Yo solamente, Soledad, quisiera hacer mención de dos situaciones que me correspondió observar. En el caso de quisiera que la comisión enviara un oficio dirigido al Servicio Local de Educación de la provincia del Huasco en orden a acceder a información respecto a denuncias que se han realizado contra directores de establecimientos educacionales que fueron recientemente designados en concursos públicos. Estamos hablando en primer lugar de el director de la escuela, Gabriela Mistral. Nosotros nos hemos enterado de denuncias que se han realizado por parte de funcionarios contra el director por maltrato laboral. Nos parece grave que esa situación ocurra con una autoridad educacional recientemente designada, y en ese sentido me gustaría que solicitáramos información respecto al procedimiento que se ha llevado respecto a este tema. Y en segundo lugar, bueno, el Servicio Local de Atacama hace algunas semanas o hace algún mes atrás suspendió de sus labores al director ejecutivo de este mismo organismo. En ese entonces se hizo porque habían una serie de situaciones y de problemáticas que se estaban generando en el territorio que le corresponde abarcar a este servicio local, que es la provincia de Copiapó y la provincia de Chañaral, y luego de su suspensión, como dice la ley, quedó a cargo del servicio local una subjefatura que estaba a cargo del mismo organismo. En ese sentido, a mí me parece que no se ha respondido a las problemáticas que hasta el día de hoy se manifiestan en distintos establecimientos educacionales de la provincia de Copiapó y de Chañaral. Sin ir más allá, el día de ayer en el Liceo José Antonio Carvajal de la comuna de Copiapó se generó un conflicto, una pelea bien grande entre estudiantes y entre miembros de la comunidad educativa, y por lo tanto para enfrentar situaciones como esa necesitamos autoridades que estén implementando las políticas públicas que el Ministerio de Educación ha considerado para estos efectos, y a mí me parece que es necesario conocer también por parte del Ministerio cuáles son las medidas, aparte de la suspensión del director del Servicio Local de Atacama, que se están tomando para rectificar y mejorar su condición. Así que quisiera enviar esos dos oficios, Soledad, al Servicio Local de Huasco y al Ministerio de Educación sobre el Servicio Local de Copiapó, si es que no hay ninguna
resistencia con eso. Bien, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos de la siguiente tabla. En primer lugar, y hasta las 16:30 horas, iniciaremos la tramitación de los proyectos de ley que se individualizarán a continuación, para lo cual hemos invitado a la subsecretaria de Educación Superior, señora Verónica Figueroa Huencho, quien se encuentra presente de forma telemática. En primer lugar, de origen en moción de los senadores Francisco Chaguán, Juan Ignacio Latorre, de la senadora Yarna Proboste y del ex senador Carlos Montes, que interpreta la ley número 19.496 y modifica otras normas legales que se encuentran en segundo trámite constitucional, y para tales efectos también hemos invitado a los senadores autores de la moción, que se encuentran algunos de ellos, que se encuentra el senador presente. Lo había visto a Rodrigo Vega como senador, así que hice un matiz. Así que voy a darle, antes de mencionar el segundo proyecto que se encuentra en tabla, y dado una sugerencia que me ha hecho el senador Latorre por los tiempos limitados con los que él cuenta, darle la palabra para que se pueda referir a esta iniciativa. Y en segundo lugar, no sé si la senadora Proboste alcanzará a conectarse, parece que se va a alcanzar a conectar. Así que bueno, le vamos a dar la palabra en primer lugar a uno de los autores de esta moción, que es el senador que nos acompaña, Juan Ignacio Latorre. Senador, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación. Saludo a toda la Comisión de Educación de la Cámara y también a la subsecretaria Verónica Figueroa Huencho, que está conectada. Sí, yo agradezco también el poder partir hablando, porque tengo a las 4 sesión de sala al lado y tengo que irme un poquito antes de las 4, entonces voy a alcanzar a hacer la presentación. No sé si alcance a responder muchas preguntas, pero bueno, está la subsecretaría, ahí veo que está conectado Fernando Carballo, que fue asesor legislativo mío cuando presentamos este proyecto, y Fernando ahora es asesor también del ministerio, así que podrán también profundizar con él las dudas que existan. Tal vez un elemento de contexto: si miran la fecha de presentación de ingreso de este proyecto de ley, es el 13 de noviembre del 2019. Esto es en pleno contexto del estallido social, 2 días antes del acuerdo constituyente del 15 de noviembre. Es un proyecto que veníamos trabajando porque yo en ese tiempo estaba en la Comisión de Educación del Senado, presidí también un año la Comisión de Educación, y solo esto como introducción. El gobierno pasado, el presidente Piñera, presenta un mensaje, un proyecto de ley para reemplazar el CAE, cosa que los 24 senadores de oposición de ese entonces firmamos una carta con aspectos críticos al proyecto presentado por el presidente Piñera, donde incluíamos varios elementos que están en este proyecto de ley y también en otro que ya tramitamos y ya es ley, que se llama el proyecto Chao-Dicom, que lo impulsamos junto con la diputada Camila Rojas, que también fue presidenta de la Comisión de la Cámara en el periodo anterior. Y además planteábamos otros elementos más de reforma estructural a ese proyecto presentado por el presidente Piñera. A mí personalmente me tocó negociar con la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, hoy día convencional constituyente, y no hubo piso en ese momento por parte del gobierno de Piñera para avanzar en esa iniciativa respecto de las propuestas que hacíamos desde la oposición en el Senado. Dicho eso, como introducción, y también creo que es importante la transversalidad de esta moción. Yo en el periodo anterior era el senador representante de Revolución Democrática del Frente Amplio, pero está el ex senador Montes, hoy día ministro de la Vivienda, Carlos Montes, del Partido Socialista, Yarna Proboste, de la Democracia Cristiana, y Francisco Chaguán, de Renovación Nacional. ¿Y por qué? Porque teníamos un diagnóstico común de que parte del malestar social que se estaba expresando fuertemente en las calles tenía que ver con el endeudamiento, con una dimensión subjetiva del malestar que tiene que ver con el abuso, ¿no?, de las deudas por estudiar. Es decir, acá hay una dimensión cuantitativa que tiene que ver con cuánto debes, cuánto dinero debes, la mochila, cuánto tiempo. Los estudiantes que dicen, mira, voy a estar pagando 3, 4, 5 carreras, digamos, el precio de la carrera, pero además hay una sensación de abuso y de malestar vinculada más subjetiva, digamos, y que tiene que ver con parte de los objetivos de este proyecto de ley. Por otro lado, el actual gobierno, el presidente Boric, uno de sus objetivos programáticos es poner fin al CAE, ¿no?, y avanzar hacia una condonación justa y progresiva de las deudas educacionales, que para nosotros es uno de los elementos
emblemáticos o símbolos del abuso de una educación mercantilizada en el contexto de un modelo neoliberal. Si bien el gobierno se encuentra trabajando en esa propuesta, y eso está vinculado también a la reforma tributaria y a otros proyectos de ley, no podemos esperar esa condonación para seguir avanzando en algunas iniciativas, como fue el Chao DICOM, y como creemos que es esta iniciativa de despenalización o que pone fin a las discriminaciones en el endeudamiento por estudiar, mientras se avanza en el fin al CAE y la condonación de las deudas educativas. Los objetivos de este proyecto apuntan a ofrecer propuestas de reforma legal que permitan un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación, poniendo término a una serie de situaciones que ponen a los estudiantes que han suscrito algún tipo de crédito para cursar estudios de educación superior en situaciones de abuso e indefensión. Es por ello que esta iniciativa busca, en primer lugar, interpretar la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores con el objeto de establecer que esta normativa es aplicable a los contratos de crédito para financiar estudios de educación superior. O sea, fíjense lo básico de la discusión, es que los estudiantes que tienen una deuda en el sistema de educación superior puedan ser reconocidos también como consumidores con derechos a los consumidores. O sea, hasta el día de hoy eso no es reconocido, digamos, ¿no? O sea, ese nivel de precariedad y de primitivo es la situación en la que nos encontramos, y de indefensión por parte de cientos de miles de estudiantes y sus familias que arrastran también estas deudas, ¿no? Asimismo, se modifican las leyes 19.287 y 20.027 con el objeto de terminar con una serie de condiciones que ponen a los estudiantes endeudados en situaciones de abuso e indefensión. Y por último, interpreta la ley 20.720 con el objeto de establecer que las deudas adquiridas por estudiar en la educación superior puedan sujetarse a los procedimientos regulados por la citada norma. Algunos de los contenidos resumen, esto muy de manera sintética, bueno, explicitar que los contratos en que se otorgan los créditos universitarios, regulados por diversas disposiciones legales, les son aplicables las reglas de la ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor, y en particular las del párrafo cuarto de su título segundo, en especial la que establecen que no tendrán efecto alguno las cláusulas contractuales que invierten la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Insistimos en que todavía estamos hablando de consumidores y las universidades hablan de clientes, cuando deberíamos estar hablando, ¿no?, de la educación como un derecho social y como ciudadanía, digamos, derecho social de ciudadanía. Pero estamos en el contexto de esta transición de una educación mercantilizada, y esperemos con nueva constitución también mediante avanzar hacia el derecho social de ciudadanía de la educación en todos sus niveles. Por otra parte, modificar la ley 20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior con el objeto de eliminar la imposibilidad de entregar créditos de este tipo por parte del Estado, terminar con la exigencia de un mandato especial irrevocable y delegable para requerir al empleador descuentos para el pago de cuotas como requisito para acceder al crédito, y terminar con la imprescriptibilidad de la deuda de estos créditos. En tercer lugar, modificar la ley 19.287 que regula el Fondo Solidario de Créditos Universitarios, que eso es importante anotar, no es solo el CAE, el crédito con aval del Estado, sino que también el Fondo Solidario y todas las deudas por estudiar, eliminando la posibilidad de deducciones al sueldo del deudor para el pago de las cuotas. Y por último, en cuarto término, interpretar la ley 20.720 para esclarecer la discusión respecto a la aplicabilidad de los procedimientos de liquidación voluntaria de la persona deudora en las deudas estudiantiles, de tal modo de incluir dentro de las deudas que se deben incorporar en el procedimiento de liquidación voluntaria de créditos estudiantiles. Otro elemento que me parece importante destacar, presidente, es que la Cámara de Diputados en el año 2018, antes del estallido social, creó una comisión especial investigadora, que lo presidió también la diputada Camila Rojas, para investigar los actos de gobierno vinculados a la implementación de la ley 20.027, que crea el crédito con aval del Estado, y en general toda la legislación relativa al sistema de créditos para el financiamiento de la educación superior. En el informe final de dicha comisión, junto con establecer los abusos, irregularidades, impactos tanto financieros como en el mismo sistema de educación superior no esperados, en términos de desregulación, de cómo aumenta explosivamente la matrícula y algunas instituciones muy reñidas o que podrían ser catalogadas con fines de lucro, ¿no?, reñidas en la ley, en la norma, crecen en su matrícula de manera muy explosiva.
la falta de regulación, la vulnerabilidad de los estudiantes afectados, el alto costo fiscal, entre otros aspectos relacionados con el crédito establecido en la Ley 20.027, propuso establecer medidas de reparación. Creemos que acá es importante esto, el Estado debe reparar los efectos negativos de una mala política pública ante el componente injusto de la deuda. En ese sentido, el informe señala que en efecto, respecto de aquella deuda injusta, debe existir algún mecanismo que repare a los estudiantes que se encuentren en situación de pago. Durante el trabajo de la comisión se mencionaron diversos mecanismos de reparación, tales como condonación parcial, compensación, tramo exento a la posibilidad de que los deudores se acojan a nuevas condiciones más favorables, al menos para los estudiantes que se encuentran en las situaciones más críticas. Estamos hablando de muchos estudiantes donde el Estado ya hizo la pérdida, son gente que no va a poder pagar, la banca ya hizo la ganancia, ¿no? La banca nunca ha dejado de ganar, y son estudiantes que hoy día o desertaron del sistema, están trabajando en otras cosas, etcétera, y por tanto no van a poder pagar, ¿no? Y por tanto ahí podría haber una posibilidad real de condonación inmediata. Y también para que los deudores se acojan a nuevas condiciones más favorables, al menos para los estudiantes que se encuentren en las situaciones más críticas y vulnerables, y asimismo un mecanismo de reparación debe hacer un reconocimiento a los estudiantes que pagaron su deuda, incluso con este componente injusto, ¿no? Los que, comillas, se portan bien y están al día y pagan toda su deuda, bueno, también ahí tiene que haber un reconocimiento a ese segmento de la población. Yo diría eso, presidente. Hay muchos más elementos, pero creo que en resumen, ese es el proyecto, lo tramitamos en la Comisión de Educación del Senado, escuchamos muchas audiencias, fue aprobado con una gran transversalidad, no tengo aquí a mano el resultado de la votación en sala, pero fue muy transversal, insisto, con el apoyo de un sector de Renovación Nacional, que se la jugó por entender que acá hay un problema que más allá de derecha y de izquierda, de divisiones legítimas que podamos tener en términos de la visión de la política pública en educación, hay un malestar social del cual hay que hacerse cargo y estamos a tiempo de hacernos cargo. El proyecto, como decía, fue presentado 2 días antes del acuerdo constituyente, donde una salida política al conflicto, al estallido social, era el proceso constituyente, pero al mismo tiempo había una deuda social de la cual también teníamos que hacernos cargo y en la cual lamentablemente no se avanzó mucho en el periodo anterior. Bueno, hubo pandemia después, etcétera, todo lo que sabemos, ¿no? Pero toca ahora al gobierno del presidente Boric implementar una agenda de reparación, de condonación progresiva y justa de la deuda, de reemplazo del actual sistema de educación superior por uno más justo, equitativo y solidario, y finalmente también ir avanzando en estos proyectos que van en esa dirección. Agradezco el tiempo, presidente, disculpe si me extendí, voy a poder escuchar un ratito los comentarios, pero antes de las 4 me tengo que retirar al Senado. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Latorre, por su exposición. Aprovechamos de saludar, de darle la bienvenida también a otra de las autoras de esta moción, la senadora Yanna Proboste, quien nos acompaña vía telemática y a quien le damos también a continuación la palabra para que se pueda referir a esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a todas las y los colegas diputados que se encuentran ahí en la Comisión de Educación y también al senador Latorre, a quien lo he escuchado, y vamos a poder también complementar esa presentación en nuestro país, y esa es la motivación que tuvimos quienes fuimos autores de esta iniciativa. Existen aproximadamente más de 2 millones de estudiantes que se han endeudado para poder cursar sus estudios de educación superior, de los cuales más de la mitad lo ha hecho por medio del CAE, así considerando el endeudamiento y el incumplimiento de las expectativas de movilidad social, el subempleo, la precarización laboral, la baja calidad en la educación, la alta segmentación. Lo que busca entonces nuestra iniciativa es poder reparar los abusos cometidos y poder abrir nuevas vías para reemplazar este mecanismo. Esto lo pensábamos mucho antes de conocer los nuevos anuncios, es decir, esto forma parte de una convicción que hemos sostenido durante ya largos años. El senador Latorre lo hacía mención, nosotros a partir de lo que fueron las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se creó el año 2018 y que presidió la diputada Camila Rojas, leímos con detención estos informes y particularmente lo que dice relación con la expansión concentrada en un sistema masivo, lucrativo, altamente desregulado y de creciente dependencia financiera del CAE,
Además, lo que señala este informe de la comisión investigadora es que la comisión ingresa no ejerció sus facultades para poder delimitar los tipos de instituciones ni fiscalizar los recursos del aporte fiscal indirecto del AFI. Y desde el año 2011 a la fecha se ha observado un retiro progresivo de algunos bancos del sistema de crédito, razón por la que el fisco ha tenido que actuar como un acreedor directo, lo que conlleva un 52% de recompra del fisco con una recarga promedio de un 26%, lo que da cuenta en que hoy día le ha resultado al fisco un traspaso de recursos muy significativos a la banca privada. Y así, lo que señala el propio informe, se han desembolsado y se han traspasado aproximadamente 3 billones de pesos a la banca privada, lo que equivale a un margen de un 30 al 42% del presupuesto anual de la educación superior desde el año 2011 en adelante. Entonces, nos parece muy importante el que, a la luz de esta información, por cierto, el gobierno acelere el tranco de anuncios hechos respecto de colocar fin al CAE, pero mientras esto ocurre, nos parece que este proyecto subsana de alguna forma la situación de los deudores, que hace aplicable las leyes 19.492 y 20.555, terminando con la exigencia de un mandato especial que era delegable y revocable para aplicar descuentos en las remuneraciones y además suprimiendo la facultad de aplicar deducciones de las remuneraciones, y finalmente aplica a los deudores los procedimientos de la reorganización y la liquidación de las personas deudoras. En lo que respecta a las cifras, desde el año 2012 en adelante se han implementado medidas para poder alivianar la carga financiera, considerando que este es un fenómeno muy concentrado en instituciones de educación superior y privadas, con aranceles de referencia más costosos y carreras de menor rentabilidad económica individual, luego de la diferencia promedio entre el arancel real y el arancel de referencia en el sector privado. Las cifras promedios bordean los 780.000 pesos. Entonces, el proyecto de ley aborda de una manera adecuada, en nuestra opinión, los problemas de este actual instrumento. Insistimos en la necesidad de que se pueda presentar con celeridad un nuevo sistema a la lógica de financiamiento. La supresión del requisito de estar sin deuda para acceder a la rebaja en la tasa de interés y demás acciones que disminuyen la carga financiera, nos parece que es importante, porque si uno sigue colocando requisitos tan altos, la verdad no ayuda a quienes enfrentan mayores dificultades. Este proyecto también lo que busca es la supresión de la imposibilidad de entregar créditos directos por parte del Estado en materia de educación superior y la apertura de la posibilidad de que el Estado pueda condonar las deudas, y constituye un avance y son elementos a considerar para aprobar esta iniciativa en el debate. A nosotros nos parece que, si uno pudiera resumir brevemente qué hace merecedor el que pueda tener una rápida tramitación en la comisión en la que ustedes participan y que usted particularmente, diputado Santana, preside, es que primero hace aplicable a los deudores del CAE la ley sobre protección del consumidor, que de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente no cubre al mencionado instrumento. Segundo, porque introduce importantes reformas a las condiciones de la lógica de estudiante deudor que rigen en las que se acogieron al mecanismo del CAE y que se traducen en situaciones de apremio que tienen una fuente en la generación de garantías para atraer a la banca para que concurra a este mercado, y de esta forma la situación estudiante deudor se complementa de una manera diferente a la de los deudores de créditos corrientes con los bancos, que se traduce para los primeros en mandatos en blanco, irrevocables, y que eran hasta antes de este proyecto las mismas cláusulas que se le aplicaban a los estudiantes, y por lo tanto nosotros hemos venido desarrollando hace ya largo tiempo una lógica de desmantelar esta mirada de mercado en materia educacional, y por lo tanto este proyecto también subsana esta lógica, y porque además trata sobre la condonación de la deuda del capital. Lo que importa desde ya es una consideración importante, porque con esto un grupo que necesita herramientas que les permita cumplir con sus obligaciones, esto también va en esa dirección. Este es un proyecto sencillo,
en el marco de lo que pueden ser las atribuciones que tenemos los parlamentarios, por eso que es una moción parlamentaria, y no ahonda en otro tipo de resoluciones que hoy día solo están en manos del Ejecutivo, pero nos parece que al menos desde este punto de vista, en estos tres elementos, corrige una situación que nos parece importante poder actuar con celeridad. Insisto, este es un proyecto bastante sencillo y modesto en la línea de lo que son también las expectativas y los compromisos que se han asumido por parte del nuevo gobierno respecto a la eliminación del CAE y de establecer un nuevo sistema de financiamiento. Pero mientras esto ocurre, al menos nos parece importante suprimir el requisito de estar sin deuda para poder acceder a la rebaja en la tasa de interés, que era un requisito que se les imponía a los deudores, y también suprimir la imposibilidad de entregar créditos directos por parte del Estado en materia de educación superior, y le abre la puerta a generar un mecanismo que efectivamente haga posible la condonación, que es parte de los compromisos que nosotros le hemos escuchado a este nuevo gobierno. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Proboste, por su exposición, una de las autoras de esta moción parlamentaria, y vamos a darle finalmente la palabra para que se pueda referir a este proyecto. Antes de darle el pase a los diputados y diputadas, vamos a pedirle que se refiera a este tema a la subsecretaria de Educación Superior, quien también nos acompaña vía telemática, la señora Verónica Figueroa Huencho. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, a quienes integran la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Un saludo al senador Latorre, a la senadora Proboste, también un gusto poder saludarles y venir de alguna manera en representación de nuestro gobierno, del Ejecutivo, de nuestra subsecretaría en particular, para mostrar nuestro rotundo apoyo a ambos proyectos de ley que van, como muy bien señalaban el senador Latorre y la senadora Proboste, van en la línea de lo que nosotros nos hemos comprometido como gobierno. En primer lugar, señalar que, como muy bien han señalado, sí, yo te aviso, José Miguel, para pasar, solamente quiero hacer una introducción antes de señalar que ambos proyectos de ley, como indicaba, van en la línea de lo que nosotros queremos apoyar como gobierno. Uno, en la línea de poner fin, ¿cierto?, a las principales prácticas abusivas de las cuales hoy descansa el CAE, que, como bien se ha señalado, es un compromiso, ¿no?, de nuestro gobierno, y así lo ha señalado también el presidente en su cuenta pública, pero también el proyecto que han impulsado, ¿cierto?, 8 diputadas y diputados, que permite también ampliar las causales de suspensión temporal de pagos del CAE y que permite incorporar, ¿cierto?, enfermedades de alto costo de deudores o deudoras de su núcleo familiar cercano. Por lo tanto, si bien no me voy a referir, ¿cierto?, a los contenidos, porque ya lo ha hecho el senador Latorre en su exposición, sí nos parece muy importante el enfatizar, ¿cierto?, cuáles son los elementos congruentes y que hacen también, ¿no?, o que le dan una fuerza importante a lo que como gobierno estamos impulsando en términos de el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y particularmente la condonación de las deudas educativas. Adelante. La primera, por lo tanto, tiene que ver con cuáles son específicamente los compromisos que nosotros tenemos hoy día en materia de financiamiento, y hemos sido muy claras y muy claros también de enfatizarlo, ¿cierto?, en distintos espacios y sobre todo alineándonos con las promesas de nuestro gobierno. En primer lugar, avanzar en la condonación de las deudas educacionales, esto a través de un esquema, ¿cierto?, de condonación que hemos enfatizado que debe cumplir con 3 principios: debe ser justo, debe ser progresivo y debe ser gradual. También avanzar en la creación de un nuevo sistema de financiamiento que debe ser público, que debe ser solidario, sin interés, sin participación de la banca y que, por cierto, no reproduzca los abusos del CAE, donde hemos enfatizado que efectivamente se trata de una mala política pública. En tercer lugar, la necesidad de revisar y mejorar e introducir los ajustes necesarios a la política de gratuidad, especialmente en términos de su cobertura, de su regulación y de cuáles son los requisitos institucionales. Y finalmente, cómo fortalecemos el financiamiento institucional, ¿no? Principalmente avanzando, ¿cierto?, a un financiamiento basal a las instituciones,
que tengan un foco en la educación pública, que también consideren el sistema técnico profesional y que, por cierto, lo hagan con 3 ejes que nos parecen clave, ¿no? Este nuevo sistema de financiamiento debe incorporar la perspectiva de género, se debe hacer con criterios territoriales y, por cierto, con criterios interculturales. La siguiente, aquí nosotros hemos, y esto está muy alineado, por cierto, ambos proyectos de ley están alineados con el compromiso explícito que ha hecho también nuestro presidente en la cuenta pública presidencial, donde señala, ¿verdad?, que esta ha sido una pesada mochila para muchas familias que han debido endeudarse para estudiar y que por lo tanto vamos a presentar al próximo año 2023 en conjunto, ¿cierto?, en relación, de hecho, con la reforma tributaria, un plan de condonación de la deuda educativa que responda a estos criterios de gradualidad y de justicia y que por lo tanto también estamos avanzando de manera muy importante en nuestra subsecretaría en la definición de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior que nos permita efectivamente terminar con el CAE, con el Fondo Solidario y también con los créditos CORF. Aquí señalar que aquí estamos trabajando de manera importante, ¿cierto?, con, no solamente con los equipos del ministerio, sino también con equipos intersectoriales e interministeriales para cumplir con el compromiso señalado. La siguiente, por favor. Sin embargo, más allá obviamente de este trabajo que nosotros estamos impulsando y que estamos trabajando, ambos proyectos de ley nos permiten, ¿cierto?, no solamente dar certezas del camino que en el que nos hemos comprometido, sino que también permiten, ¿cierto?, ir aliviando, ¿no?, de manera progresiva el camino que hemos iniciado en términos de la condonación de las deudas educativas, y por eso es que como gobierno valoramos y respaldamos de manera decidida ambos proyectos porque entendemos que nos permiten al menos 2 cosas. En primer lugar, poner fin a una serie de prácticas que consideramos y que han sido evidenciadas como abusivas de este sistema de crédito y que ponen a las y los deudores educacionales en una situación peor, ¿cierto?, a la de un deudor o deudora de cualquier otro instrumento financiero, pero también porque ambos proyectos permiten destrabar posibilidades legales para poder dejar atrás instrumentos de financiamiento como el crédito con aval del Estado, facultando, por cierto, al Estado a asumir una política activa en materias de financiamiento. Adelante, en términos concretos, ambos proyectos tienen una serie de elementos que nos gustaría resaltar. En primer lugar, porque hace aplicable a las y los deudores del CAE, la legislación que se refiere a la protección de derechos del consumidor, de las leyes 19.496 y la 20.555, que refuerzan las atribuciones en la protección de las y los consumidores de productos financieros, y esto nos parece, por lo tanto, fundamental. En segundo lugar, permiten terminar con la exigencia de un mandato especial que es delegable e irrevocable para aplicar descuentos a las remuneraciones para la cobranza de las deudas, y esta claramente ha sido una práctica de cobranza del CAE que en otros rubros no está permitida, de acuerdo con la legislación de protección del consumidor. También porque ambos proyectos nos permiten avanzar y terminar con la imprescriptibilidad de las deudas del CAE, eliminando este requisito, ¿cierto?, de estar al día para acceder a rebajas en las tasas de interés y otras acciones que disminuyen la carga financiera del CAE. Elimina también la facultad de aplicar deducciones a las remuneraciones, al sueldo, tanto en el crédito con aval del Estado como en el Fondo Solidario, cuestiones que nos parecen, por lo tanto, también que van, por cierto, en la línea que nosotros nos hemos trazado como gobierno. La siguiente, por favor. Importante, como señalaba, ¿verdad?, de eliminar el requisito de estar al día para acceder a las rebajas en las tasas de interés y otras acciones que disminuyan la carga financiera para las familias. Permiten también la suspensión temporal de los pagos a las y los deudores que enfrentan, como señalábamos desde un principio, enfermedades de alto costo, ¿cierto?, que han debido asumir las familias y que ha significado una carga importante también. Nos permite hacer aplicables a las y los deudores los procedimientos de reorganización y liquidación de la persona deudora. Y finalmente nos permite suprimir la actual imposibilidad de entregar financiamientos de este tipo por parte del Estado. Por estas razones, por lo tanto, quisiera cerrar mi presentación no solamente agradeciendo, sino también manifestando nuestro compromiso, nuestro apoyo a estas iniciativas que, como he señalado,
van en la línea de nuestros compromisos de gobierno y nos permiten también, ¿no?, ir generando certezas a las y la ciudadanía respecto de avanzar, ¿no?, en condiciones de mayor equidad, de mayor justicia y de reconocimiento, ¿cierto?, de las deficiencias que tiene el sistema de financiamiento actual. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por su exposición. Bueno, el senador Juan Ignacio Latorre nos había mencionado que se tenía que retirar. Sabemos también que la senadora Proboste y la propia subsecretaria también tienen que hacer a las 16 horas, pero de todos modos voy a darle la palabra ahora a los diputados o diputadas que quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, consulta sobre este tema. Diputada Schneider. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, bueno, saludar por su intermedio a la subsecretaria, a todas y todos quienes han venido a la comisión y por supuesto a los colegas. Quiero sumarme también a lo que se señalaba aquí tanto por parte de las y los senadores que escribieron este proyecto y también por la subsecretaria. Quiero decir y señalar que también a mí me tocó participar en la discusión de este proyecto, en particular también de uno que es antecedente, el Chao DICOM, siendo dirigente estudiantil, y creo que esta es una de las condiciones más gravosas y más abusivas que tiene el instrumento de los créditos por estudiar, donde se le dan a los y los estudiantes condiciones de crédito aún más graves que las propias que se establecen en otro tipo de créditos de consumo, por ejemplo, y también yendo más allá de lo que establece incluso las leyes relativas a los derechos del consumidor. Así que finalmente tratar este tipo de proyectos es solamente hacer cumplir con una cuestión fundamental como la igualdad ante la ley. Es un mínimo para decir en el fondo que no se puede tratar peor a un estudiante que se endeuda por estudiar que a alguien que se endeuda por una teleplasma, sin decir que bueno, ya no existen las teleplasmas, pero no por decir que una Smart TV, perdón, no por decir que eso esté mal, pero sí es una diferencia que la educación es un derecho, ¿no? Creo que además hay varios antecedentes para justificar la importancia de tramitar esta cuestión, tanto que es una demanda histórica del movimiento estudiantil como la comisión investigadora que dio importantes luces de los abusos que han existido en este tipo de políticas, que ahí también saludar el trabajo de la diputada Camila Roja, el proyecto de Chao DICOM y también el programa de gobierno, que creo que en particular en esto sintoniza con una mayoría de personas que han ingresado a la educación superior a través de estas promesas de movilidad social que se sustentaban en este tipo de políticas abusivas y se han visto defraudados por este tipo de cuestiones que deben ser reparadas. Creo que aquí lo que es necesario es un reconocimiento de una política fallida del Estado finalmente. Los propios creadores del CAE y de otros créditos han reconocido que no lograban prever las consecuencias que tendrían este tipo de cuestiones. Así que en realidad yo solamente señalar que estoy muy de acuerdo con que tramitemos prontamente estos dos proyectos. Entiendo que tienen distintos tiempos de trámite, uno ya viene en segundo y el otro estaría partiendo su primer trámite. Sería bueno que avanzaran en conjunto, no sé si existe alguna fórmula para ello, pero solamente quiero cerrar recalcando que es muy importante este tipo de políticas en tanto son parte de una hoja de ruta hacia la condonación, hacia el cambio de financiamiento en la educación superior y por supuesto que hablen y ahí destacar que se refiere al Fondo Solidario, que se hable de todos los deudores y de todos los tipos de créditos, porque la condonación y las políticas que tomemos en materia de reparación deben ser universales. Eso, presidente, así que espero podamos tramitarlo pronto y encontrar alguna fórmula para que ambos proyectos caminen de la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Schneider, diputado Cornejo y diputada Molina. Gracias, presidente. Agradecer, cierto, por su intermedio a la subsecretaria que nos acompaña en esta sesión de comisión. Yo creo que en general todos tenemos coincidencia respecto de lo importante que podamos atender esta compleja situación que enfrentan los alumnos que han tenido que hacer uso de este sistema de alguna suerte abusivo, porque evidentemente cuando uno puede revisar, incluso en la banca privada, donde se otorgan créditos de consumo que tienen una menor tasa de interés, aquellos clientes institucionales de la banca privada tienen mejor oferta que los alumnos que han tenido que hacer uso del CAE. Y eso evidentemente no puede continuar y se constituye en un abuso. A partir de eso, indudablemente que en esta comisión vamos a estar todos disponibles, porque coincidimos en lo que yo recién señalaba, para poder atender esta situación y por supuesto llevar adelante un proceso que permita ser colaboradores del gobierno en esta iniciativa. Sin embargo,
Yo quiero compartir, por intermedio suyo, presidente, una inquietud con nuestra subsecretaria. El financiamiento para poder pensar en un nuevo sistema de crédito o un sistema de financiamiento para los alumnos implica un proceso de recaudación a través de una reforma tributaria. Yo no sé si tienen algún modelo ya de proyección respecto de cuánto se debería recaudar a través de la nueva reforma tributaria para efectivamente poder otorgar ese financiamiento. Eso es una primera inquietud. Y por otro lado, también está considerado el que sea el Estado quien pueda gestionar de manera interna nuevos procesos de financiamiento. Yo no sé si eso también han tenido oportunidad ya de trabajarlo y tener el detalle de cuál es la estructura administrativa y estructura en general que podría tener o que tendría que tener el Estado para efectivamente poder gestionar y llevar adelante estos procesos de otorgamiento de financiamiento para los estudiantes. Dos inquietudes, presidente, para nuestra subsecretaria. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cornejo. Diputada Elia Molina. Muy buenas tardes a todos y todas y un saludo muy especial a nuestra subsecretaria de Educación Superior y a todos quienes han sido parte de este proceso. La verdad que uno se viene incorporando recién acá en el Congreso, pero desde la perspectiva como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, sí me ha tocado durante los últimos años vivir un proceso muy complejo con los estudiantes que tienen deuda, ¿no es cierto?, y que de alguna manera no solamente veían amenazada su posibilidad de seguir estudiando, sino que tenían graves problemas de salud mental. Analizando la realidad de las deudas por educación, yo creo que se hace más patente y más necesario y potencia más aún la idea de avanzar en Chile en una educación superior gratuita, que se financie con fondos, con impuestos generales y que no solamente nos permita que los estudiantes sientan que están en un derecho, sino que también cuando egresen sientan que también el país los necesita y tienen derecho a pedirle sus servicios, cosa que hoy día no pasa. Y yo quería de alguna manera contar que en la USACH, donde yo era la decana, más del 50% de los estudiantes son sujetos de gratuidad. Yo creo que ese es un tema también que hay que tocar, lo que ha significado la gratuidad en los segmentos de más bajos recursos en términos de inclusión en educación superior es algo que no se releva lo suficiente. Y también quiero decir que cuando una universidad pública y estatal se propone, nosotros nos propusimos y lo firmamos y lo acordamos, que nunca un estudiante en la Universidad de Santiago de Chile iba a dejar de estudiar porque no tuviera plata para pagar, así tuviera que firmar letras por 150 años. ¿Ah? Creo que estas leyes que se están hoy día analizando dan cuenta de una parte del problema y bueno, si vamos a avanzar en forma progresiva, este es un primer paso importante y necesario, pero yo creo que tenemos que avanzar rápidamente hacia nuestros derechos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, niñas y adolescentes, de estudiar como un derecho y no como que la educación superior tenga que ser no solamente entrar por una prueba estandarizada, sino que además por capacidad de pago. Así que eso por su intermedio, señor presidente, saludar a todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Molina. ¿Algún otro parlamentario o parlamentaria? Al parecer no. Bueno, le damos nuestro agradecimiento a la subsecretaria, quien sabemos que debe retirarse, también a la senadora Proboste, que nos acompañó a través de algunos minutos, bueno, a Rodrigo, que también estuvo presente acá en la sesión, y damos paso al segundo proyecto, que forma parte también de la discusión del día de hoy, de origen en moción de las diputadas y diputados Juan Santana, Dani Sastudillo, Ana María Bravo, Tomás de Rementería, Raúl Leiva, Jaime Naranjo, Emilia Nullado, Alexis Sepúlveda y Raúl Soto, que modifica la ley número 20.027 para permitir la suspensión temporal de la obligación de pago de los créditos garantizados de educación superior, producto de enfermedades de alto costo, que se encuentra en primer trámite constitucional. Para esta discusión, bueno, la subsecretaria se tuvo que
retirar. Yo no sé si está presente el asesor de la subsecretaria, don José Miguel. Ah, perfecto. Sí, ¿Sí? solamente, sí, antes, primero pedir las disculpas, presidente, porque me tengo que retirar a las 16, no pude mover este compromiso, pero quería responder a las preguntas del diputado, que me parece muy importante, ¿cierto? Primero, Sí. señalar que nosotros hemos iniciado un trabajo, como lo ha señalado el presidente, que va asociado a la reforma tributaria, si bien no me corresponde, por cierto, a mí referirme a aspectos que están bajo otro ministerio, sí señalar que estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda, principalmente a través de la Dirección de Presupuestos también, en una mesa que tenemos en conjunto aquí en el Ministerio con el Ministerio de Educación, de manera de identificar, ¿cierto?, cómo va a ir enlazada la propuesta del nuevo sistema de financiamiento con la reforma tributaria. Esto se va a presentar en las próximas semanas y por lo tanto allí creo que vamos a ir teniendo también más claridad, otorgando quizás también, ¿no?, más claridad respecto de cómo se va a llevar adelante aquello. Y quisiera señalar también a propósito de esto, que estamos hoy día con un compromiso que es estructural para nuestro gobierno, que es el diseño de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y por lo tanto, cuando miramos proyectos como estos que tratan de atender, ¿cierto?, las falencias que ha tenido el sistema de financiamiento actual, cuando vemos que el impacto y las consecuencias que tienen en la familia son multidimensionales, ¿no?, porque no es solamente un tema de la carga financiera y el endeudamiento, sino también que no se han reconocido ciertos criterios de equidad territoriales, de género, étnicos en todo este diseño del sistema de financiamiento. A nosotros nos parece clave incorporarlo. Entonces, a propósito de cuál es esta estructura, ¿cierto?, con la que vamos a avanzar, nosotros hoy día tenemos una mesa de trabajo que está avanzando de manera participativa y dialogante con múltiples actores, no solamente del sistema de educación superior, sino también con aquellas y aquellos que puedan verse impactados por este diseño de sistema de financiamiento. Esperamos ya en el mes quizás un poco avanzado este segundo semestre, tener una propuesta más concreta respecto de ese sistema de financiamiento, que nos permita, por lo tanto, también articular, como muy bien decía el diputado, cuál es, ¿no?, la estructura más adecuada para darle soporte. Lo que sí yo puedo señalar es que estamos desde un primer día en esta tarea y que por eso mismo nos parece clave que proyectos de estas características van en la línea, ¿cierto?, de dar una mirada sistémica al esfuerzo que estamos haciendo como gobierno. Así que nada, saludarles, me despido, agradecer, por cierto, la atención y la invitación y espero verles también prontamente en persona. Así que un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, subsecretaria. La despedimos de la comisión y me ha pedido también la palabra el diputado Barría. Muchas gracias, presidente. Solamente un breve relato de que en buena hora se está analizando este tipo de situaciones muy injustas a las cuales se ha visto envuelta la comunidad, el esfuerzo del gobierno actual, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. La realidad que se vive para los que tenemos 40 y tantos es que estamos, en nuestro caso, pagando el crédito y nuestros hijos que ingresaron a la universidad también están asumiendo un nuevo crédito. Por lo tanto, no es raro, es generalizado que muchas familias estén asumiendo 2 o 3 créditos, ¿verdad? El de ellos y el de sus propios hijos e hijas. Así que qué bueno que empecemos a acercarnos a realizar actos de justicia en este tipo de situaciones. Solamente hacer presente que creo que en este caso, el proyecto que nace desde el Senado como el que nace desde la Cámara de Diputados tienen elementos que van en la misma línea. Creo que buscar la fórmula tal vez de fusionarlos es lo que me indica el equipo, ¿verdad?, de la democracia cristiana en este sentido, de buscar que para andar más rápido, para lograr tener un proyecto aprobado cuanto antes, fusionar ambas iniciativas y porque creo que van en la misma dirección. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barría. En lo personal, como autor de esta segunda moción, la moción parlamentaria de algunos diputados y diputadas, mencionar que hoy día la legislación contempla como una de las causales para suspender el pago del crédito con aval del Estado la cesantía sobreviniente. Y lo que hace esta iniciativa es incorporar otro tipo de causales, plantea una de ellas el tener o padecer enfermedades de alto costo para la persona, digamos, afectada, y por otra parte, alguna situación que amerite y que sea ratificada finalmente por la
por la comisión que está encargada justamente de validar y de acreditar los antecedentes que ante situaciones como esta se presentan. Eso es lo que hace el proyecto de ley y conversándolo con Soledad fuera de micrófono, hablábamos también de la posibilidad de incorporar a través de una indicación la segunda moción parlamentaria al proyecto de los senadores Latorre, Proboste y el ex senador Montes, para efectos de agilizar su tramitación. Me decía el asesor de la senadora Proboste que habría voluntad para avanzar en esa dirección y por lo tanto esto, en caso de ser aprobado por esta comisión, debiese volver igualmente al Senado, pero existiría de la misma forma que al menos yo percibo, digamos, dentro de esta comisión, habría acuerdo para darle tramitación a la brevedad y estaríamos en condiciones de sacar este proyecto que también es respaldado por el gobierno y que sería también una buena señal también hacia la población, un poco a lo que se refería el diputado Barría, que hoy día se encuentra en una condición de endeudamiento que es bastante preocupante y que además fue uno de los compromisos que asumió el presidente de la República. Claro. No sé si hay algún otro parlamentario. No sé si hay algún otro parlamentario. Bien. Bien. Lo importante es que estamos abordando el tema y por lo tanto, bueno, vamos a continuar la próxima semana con la tramitación de esta iniciativa. Vamos a dar término, habíamos fijado hasta las 16:30 horas, pero dado que se terminó la discusión antes... Ah, correcto, no está conectado. Hagamos un break, vamos a hacer un break de 5 minutos, ¿ya? Un break de 5 minutos. Lo que pasa es que a las 16:30 estaba contemplada la segunda parte de la comisión, con la exposición del presidente del Colegio de Profesores de la Región Metropolitana. Sí, eso estaba contemplado para las 16:30, pero son las 16:05, terminamos antes la tramitación de estos dos proyectos y por lo tanto hacemos una pausa de 5 minutos para que lo consideren. ¿Ya? Retomamos en 10 minutos, lo vamos a contactar para que se pueda ingresar, para que pueda ingresar antes. Adelantar el segundo bloque que consta de 30 minutos, en donde vamos a recibir en audiencia al presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, de la región metropolitana, señor Mario Aguilar Arévalo, para referirse a la situación de los jóvenes detenidos en la revuelta y aquellos que han sido procesados y que se encuentran requeridos en su domicilio, quienes no han podido continuar con su trayectoria educativa de manera de proponer una solución a esta problemática. Acompañan a don Mario Aguilar, la dirigente regional encargada del Departamento de Derechos Humanos, la señora Luciana Cortés, el profesor de la agrupación de familiares de estudiantes detenidos en la revuelta, don Patricio Mesa. Así que saludamos a Mario, le damos la bienvenida nuevamente a esta comisión y le entregamos la palabra para que se pueda referir al tema por el cual ha sido convocado. Muchas gracias, presidente. No sé si han entrado mis colegas, parece que no los veo a la vista. Pero bueno, mientras tanto voy a hacer el preámbulo. Agradecerle, presidente, a usted y a todos los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara este espacio. Nosotros hace un tiempo ya que lo veníamos pidiendo para tratar un tema que nos parece relevante, que nos parece que está un problema que está afectando el derecho a la educación. Nosotros tenemos una visión en general respecto del tema de los presos políticos de la revuelta. A nuestro entender son presos políticos porque independiente de las causales por las cuales están siendo procesados, es evidente que por razones políticas ellos han tenido un tratamiento distinto al que hubieran tenido en caso de no tratarse de detenidos en el contexto de la revuelta. Es evidente que ha habido un tratamiento más duro, que una persona que choca un poste en un accidente automovilístico y rompe un semáforo tiene un tratamiento distinto que quien ha roto el semáforo en el contexto de la revuelta. Por lo tanto, si el tratamiento es distinto, hay un contexto político que explica por qué está teniendo ese tratamiento distinto. Contexto político que, por cierto, es bastante discutible.
Pero dicho ese preámbulo, nosotros tenemos una particular preocupación en un asunto específico de estas personas y sus familiares, que es cómo se está afectando el derecho a la educación de estas personas. Tengo acá justo un recorte del diario El Mercurio de hoy, y que debe haber sido noticia en distintos medios, porque señala que un fallo de la Corte Suprema ordena a Gendarmería adoptar las medidas para que internos sigan estudios superiores. Los ministros del voto a favor de este fallo estimaron vulnerada la garantía constitucional de igualdad ante la ley al no otorgarse facilidades para que reos comunes que están privados de libertad hagan uso del derecho a la educación una vez que han terminado sus estudios de enseñanza media, y ordena a Gendarmería que arbitre todas las medidas para que esas personas puedan continuar estudios superiores si así lo desean. Bueno, esa misma situación es la que han sufrido jóvenes que al momento de ser detenidos o cursaban estudios o estaban con intención de cursar estudios superiores o de otro tipo, y que producto de esta situación de estar detenidos y de las medidas cautelares que se le han impuesto, ellos no han podido continuar sus estudios superiores. Ahí ingresó la colega Luciana Cortés, que es dirigente del Regional Metropolitano, encargada del Departamento de Derechos Humanos, y con quien hemos estado tratando este tema. Bueno, continúo. Estos jóvenes han sido sometidos a detenciones, digamos, prisión preventiva, o bien han sido, como medida cautelar, se ha establecido para ellos detención domiciliaria total. Esas personas, al estar o en prisión preventiva en una cárcel o bien en arresto domiciliario total, no han podido continuar sus estudios. Algunos de ellos han perdido las becas de las que eran beneficiarios, y se han visto con una serie de inconvenientes muy severos, tanto así que derechamente y definitivamente no han podido continuar estudios. Algunos de ellos pudieron terminar enseñanza media, pero con muchas dificultades. Hay denuncias de una hostilización a su condición de estudiante durante su detención, digamos, durante su estadía en la cárcel como internos por prisión preventiva. Es sabido, y eso ha estado en el mensaje del propio gobierno y del presidente de la República cuando ha enviado un proyecto de ley, es sabido que ha habido un abuso con las medidas cautelares, una situación absolutamente exagerada en el tratamiento que se ha dado a estas medidas cautelares, pero nosotros como gremio de organización social, organización educacional, docente, queremos poner el punto en el derecho a la educación afectado. Ese es el punto para nosotros importante. En días atrás, junto a un grupo de parlamentarios que algunos están presentes en la sesión, nosotros hicimos entrega de una carta dirigida al presidente de la República planteando este tema. Nosotros este tema lo hemos denunciado en distintas instancias y nos ha parecido muy importante que nos pudiera recibir, y agradecemos que lo haya hecho, esta comisión, para que el tema sea también tratado desde una mirada legislativa y desde el punto de vista de las facultades fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados. Creemos importante poner el punto. Toda persona tiene derecho a la educación, así lo señala el fallo de la Corte Suprema que recién cité. Y se da la paradoja que los reos comunes, los reos tratados por distintos delitos de carácter común, delincuencia común, tienen muchas más facilidades que las que están teniendo los jóvenes detenidos en el contexto de la revuelta de octubre, y por lo tanto nos parece absolutamente paradojal que a estos jóvenes, que obviamente no corresponde a delincuentes comunes, corresponde a jóvenes que están acusados, muchos de ellos, perdón, justo hay un ruido aquí en el edificio. Esos jóvenes, muchos de ellos, ¿no es cierto?, que eran estudiantes, que a nuestro entender es un contexto político el que los tiene detenidos por tan largo tiempo, algunos 2 años o más, y más encima, para peor, vulnerados en su derecho a la educación. Esa es mi
intervención. Quisiera pedirle ahora, pedir que le puedan dar la palabra a Luciana y al colega Luciana Cortés, la dirigente regional, y al colega Patricio Mesa, quien es profesor y también integrante del grupo de apoyo a los familiares de los presos políticos de la revuelta. No sé si Luciana o... Muchas gracias, Mario. ¿Está conectada al parecer Luciana? Sí, Le damos está la conectada. palabra a continuación. Hola, buenas tardes. ¿No sé si se escucha bien? Buenas tardes, Luciana. ¿Se escucha Sí. bien? Bienvenida a la Ah, comisión. muchas gracias. Saludar a Mario, presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores, al colega que también nos acompaña y a las diputadas y diputadas que se encuentran presentes. Tal cual lo iniciara Mario, ¿cierto?, con la introducción, que lo explicaba muy bien, el motivo de la solicitud de esta reunión. Fueron los familiares de los jóvenes presos políticos de la revuelta quienes se acercaron a nosotros como organización para justamente solicitar un apoyo. Si bien nosotros somos una organización sindical y gremial, no vamos a poder nosotros ser el nexo, ¿cierto?, como Estado para dar solución a su solicitud. Sí fuimos los que en este caso estamos haciendo el puente, tanto con los parlamentarios, por eso estamos acá en la comisión, pero también con, en este caso, las autoridades del Estado, que nosotros acompañamos justamente a entregar esta carta, que la vamos a enviar para que también ahí se puede exponer y salen claramente los puntos que nosotros planteamos al presidente de la República de lo que estábamos solicitando. La idea principal es acá que se puede establecer un mecanismo para que estos jóvenes puedan retomar sus estudios en la educación superior. Como bien decía Mario, ellos terminaron la enseñanza media encarcelados, ya con muchos problemas, pero finalmente hoy día ellos se encuentran en una etapa de stand-by, que no pueden ni trabajar, no se pueden desarrollar, no pueden hacer ningún otro tipo de actividades porque están con arresto domiciliario total. Y tampoco pueden continuar sus estudios en la universidad o en un centro de formación técnica o tomar un preuniversitario. La idea nuestra y la propuesta es que se pueda establecer un mecanismo para que estos estudiantes, estos jóvenes, porque son jóvenes, puedan establecer esa conexión con el derecho a la educación. Y también, por supuesto, que es lo que hoy día también nos han solicitado, nosotros hemos tratado de brindar apoyo dentro de lo que hemos podido como organización gremial, es el apoyo psicológico y apoyo social y psicológico, que es lo que ellos necesitan de haber estado 2 años encarcelados y que hoy día se encuentran privados de total libertad dentro de su casa, lo cual también ha acarreado muchas situaciones de problemas psicológicos que ellos le han afectado en su desarrollo y también lo cual nos han solicitado. Y nosotros queremos también exponer que hoy día, si bien nosotros hemos tratado de hacer el apoyo con un convenio que tenemos con la Universidad de Santiago, con estudiantes de psicología, pero creemos que también el Estado quien debe asumir esa responsabilidad de esa conexión y ese apoyo permanente a los estudiantes y sus familias respecto a lo que han estado viviendo. Y sin más que eso, es principalmente que hoy día estos jóvenes, que muchos de ellos estaban estudiando la enseñanza media, la terminaron, y otros estaban en la universidad, también perdieron becas de estudios que tenían en aquel momento cuando estaban estudiando la educación superior. Becas universitarias que las perdieron al caer en la cárcel y que por supuesto no la han podido retomar. Y también creemos que es súper necesario que pueda brindárseles nuevamente a aquellos que ellos en derecho que tenían adquirido, que ya lo han podido perder respecto a no poder conectarse a una clase ni poder ser parte de un grupo de estudiantes, pero también hoy día no cuentan con los recursos económicos porque su familia han invertido muchos recursos en lo que ha sido la defensa de ellos, invertir en abogados, trámites, etcétera, que las mismas familias nos comentaban que han tenido que hipotecar casas, bienes, a propósito de poder solventar lo trágico que ha sido sostener económicamente sus familias y la defensa en estos 2 años. Entonces también se ven imposibilitados de poder pagar algún preuniversitario o retomar los estudios pagando la cuota mensual. Por eso que nosotros también sugerimos que pueda establecerse algún mecanismo a través de clases online, de vincular con algún centro de formación técnica este apoyo, porque justamente lo que decía Mario del derecho a la educación es lo que nosotros hoy día estamos planteando, que todo joven tiene derecho a hacerlo y por supuesto que es lo que nosotros estamos solamente solicitando, que ese derecho no les sea quitado aparte de los derechos que ya se le han sido arrebatados a propósito de una investigación eterna, que no han tenido juicio en muchos casos de ellos, en otros han tenido recién y finalmente se han visto imposibilitados de poder retomar su vida normal. Eso, diputados
diputadas. Muchas gracias, Luciana. No sé si Patricio también quiere referirse al tema. Hola a todos y a todas. Primero que todo, igual saludar al presidente regional metropolitano, colega Mario Aguilar, la colega Luciana, que nos vinculamos en primera instancia desde el Departamento de Derechos Humanos de nuestro gremio. Hay un trabajo de hace un par de meses ya con la familia de los presos y presas de la revuelta, en este caso puntualmente el caso del Hotel Principado, que como muchos saben acá, fueron absueltos totalmente de todo este caso que ya a esta altura está comprobado que fueron montajes a través de, bueno, un sinfín de elementos que por muchos conocidos. Solo un hecho puntual, el tema de los carabineros intramarcha que fueron testigos y miembros de fe de todo esto. Eso por un lado. Lo otro que nosotros creemos acá desde nuestra organización de apoyo a presos políticos de la revuelta y defensores de los derechos humanos y la niñez, que el derecho fundamental a la educación fue acá vulnerado totalmente. Mario lo dijo muy claro, la compañera igual. Ellos trataron en todo el tiempo, tratar de que ellos retomaran los estudios desde la cárcel en este caso. Ellos pasaron más de 2 años sin prisión preventiva. Luego estuvieron con arresto domiciliario total completo. Y ya esta semana que pasó fueron absueltos totalmente del caso, porque Matías y también Jesús está al pendiente, ya que por un tema puntual se le aplazó un poco el juicio, pero creemos que va a salir absuelto también del caso. En la línea de la vulneración está en todo poder, ¿cierto?, desde el gremio de colegio de profesores, poder exigir esto por una parte, que las autoridades políticas nos puedan apoyar en esto, ya que ellos quedaron en la indefensión total. Por un lado está el tema económico, emocional, lo dijeron muy bien acá mis colegas, así que agradecer ese aporte que desde el gremio están haciendo y que ellos puedan retomar la vida. En este caso solicitamos, si es posible, desde el gremio y los vínculos que puedan generar acá, que ellos puedan retomar los estudios, tanto técnicos, que algunos tienen interés, universitarios que quedaron pendientes, las becas están por otro lado, y como dijo bien la colega Lucía, puntualmente hay familiares que tuvieron que hipotecar sus bienes. En este caso puntualmente la mamá de Matías Rojas, que tuvo que atrasar mucho su tema de dividendos de casa y casi la pierde. Por ahí también estuvimos haciendo una campaña muy grande para que no le quitaran la casa en el fondo. Hay otro caso también de Nicolás Piña, que también va al caso, que también tuvieron que dejar su casa emprenda en cierto modo. Eso es otro tema, pero lo que estamos acá planteando es que ha sido una multivulneración de derechos a los jóvenes acá, y por otro lado solamente exigir que se puedan retomar las vidas. Eso actualmente requiere las madres ahora, retomar la vida, así que agradecemos también el apoyo psicológico que se puede dar desde acá, ya que ellos lo necesitan y lo requieren. Muchas gracias por el espacio, saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Patricio. Bueno, han podido intervenir nuestros 3 invitados en este tema para el cual fue convocado este segundo bloque, que tiene que ver justamente con la imposibilidad de acceder al sistema educativo de nuestro país por parte de los jóvenes detenidos en la revuelta. No sé si hay algún diputado o diputada que se quiera referir a este tema. Diputada Plasencia. Muchas gracias, diputado, presidente. Agradecer a través de su intermedio la posibilidad de esta audiencia, efectivamente, como han relatado los colegas acá, algunos de nosotros suscribimos esta carta de respaldo a la solicitud para que jóvenes, en el contexto de una prisión preventiva ya sabida por todos de carácter abusivo, han sufrido bastantes vulneraciones. Se ha expuesto acá sobre que algunos de esos resultados, después de muchos años, incluso más de 2 años de prisión, tanto en la cárcel como prisión domiciliaria total, han sido absueltos. Y yo me pregunto cómo logramos, a través de esta comisión, visibilizar una solicitud tan básica como es que los y las jóvenes puedan retomar sus vidas, pueda hacerse una reparación al daño causado, que tiene muchas implicancias, entre ellos la vulneración explícita del Estado de Chile al derecho a la educación. Como comisión creo que no podemos quedarnos ausentes de esta solicitud, porque hemos estado discutiendo acá lo que significa
no solo años de pandemia, sino que todo un contexto que nos obliga a tomar medidas para generar condiciones en tanto asegurar el derecho a los estudios, a la educación, a la trayectoria académica, pero al mismo tiempo lo que significa los temas de salud mental que hoy día aquejan a nuestros jóvenes. Y eso es parte de la realidad que acá podemos decir se agrava. A través de su intermedio, presidente, quisiera solicitar que se pueda enviar por oficio de esta comisión la carta que fue entregada el 2 de junio por parte de los y las dirigentas, familias también de presos de la revuelta, haciendo esta solicitud que creo que es de toda justicia, dadas los resultados que a la luz de los acontecimientos se ha ido demostrando que han sido, prisiones totalmente injustas, con falta de pruebas, y que lamentablemente hoy día el Estado no ha hecho nada o muy poco para reparar el daño provocado, viéndose obligadas las familias a recurrir a redes de organizaciones sociales, de personajes o personeros públicos que puedan ayudar a mostrar esta injusticia. Creo que es una cosa que ya se ha manifestado en la cuenta pública del presidente de la República, la voluntad de hacer una reparación integral a las víctimas del estallido social. Sabemos que eso tuvo muchas implicancias, ¿no? Mutilaciones, violaciones a los derechos humanos, y esto también es parte de las consecuencias que creo que debe ser considerada. Una solicitud muy básica por ahora respecto de que se pueda retomar los estudios, que se pueda hacer una contención de carácter emocional a los y las jóvenes, a sus familias, pero por cierto debiera ser incorporado también la reparación integral a quienes han sido injustamente apresados y apresadas por el Estado de Chile. Así es que esa es la solicitud que yo me atrevo a hacer a la comisión. Espero que sea respaldada por los y las colegas, porque me parece que acá ya no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de certezas. Los y las jóvenes están siendo absueltos por falta de pruebas, después de más de 2 años incluso de condenas, o ni siquiera condenas, de prisiones preventivas de carácter abusivo. Y me parece que eso no corresponde y como comisión tenemos que asumir también la responsabilidad de visibilizarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Plasencia. ¿Algún otro diputado, diputado Schubert? Gracias, señor presidente. Agradezco la oportunidad que me da la presencia de los invitados esta tarde. Me gustaría preguntarle por su intermedio, señor presidente, a don Mario Aguilar, dado el interés en el derecho a la educación que han manifestado tan encomiablemente, en concreto como asociación gremial de los profesores, ¿qué han hecho ustedes para enfrentar o contribuir a frenar la violencia extrema que están viviendo al interior de los colegios? Y también, ¿qué han hecho ustedes, y a ver si nosotros podemos contribuir en aquello, para evitar las tomas y excesiva politización que está ocurriendo al interior de los colegios, que por cierto implica la no posibilidad de ejercer el derecho a educación? Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Diputada Schneider. Ahí está. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las y los representantes del Colegio de Profesores, de organizaciones en defensa de las y los presos de la revuelta. Es un gusto poder recibirle en esta comisión. A mí me parece que la solicitud que formulaban nuestros invitados e invitadas y que también aquí aclaraba aún más la diputada Plasencia, es del todo razonable. Creo que es una solicitud básica de reparación, de reconocimiento de que aquí había una vulneración
al derecho a la educación, que se suma a otras vulneraciones al debido proceso que han ocurrido justamente en el tratamiento de estas situaciones, con prisiones preventivas abusivas, bueno, lo que ya exponía la diputada. Así que a mí me parece del todo razonable que esta comisión se haga parte, una solicitud que además ya fue hecha, como decía la diputada Plasencia, al gobierno, y yendo más allá incluso, o sea, en general, ¿por qué jóvenes que no en particular presos y presas de la revuelta, que sabemos que es una situación distinta, pero por qué jóvenes que se encuentran en prisión no pueden continuar sus estudios? ¿Que acaso no creemos en la reinserción? También eso es una pregunta válida para hacernos más allá de este caso. Así que a mí me parece del todo razonable, me parece que esta comisión está a la altura de lo que ha ocurrido en nuestro país, y solo por su intermedio, presidente, para responderle al diputado Schubert, yo creo que la verdad, las tomas y la revuelta social son cuestiones bien distintas. Uno es un momento de mucha complejidad político-social que vivió nuestro país, y el otro tiene que ver con el movimiento estudiantil, y que bueno, con toda humildad me atrevo a dar una respuesta. Yo creo que justamente para aislar hechos de violencia lamentables y que el diálogo prime en las comunidades educativas, hay que fortalecer la organización de las comunidades, hay que fortalecer al colegio de profesores, hay que fortalecer los centros de estudiantes, porque esas son las vías de institucionalizar el diálogo en las comunidades educativas. Pero a mí no me parece que nuestros invitados e invitadas por esta solicitud tengan que hacerse cargo de un problema que es mucho más grande, como es el malestar que existe en las comunidades educativas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Schneider. Le vamos a dar la palabra al presidente del Colegio de Profesores, a quien el diputado Schubert le ha realizado una consulta, y luego de ello voy a someter a votación de la comisión la propuesta que ha hecho la diputada Plasencia en orden a enviar, en el mismo ánimo de la carta a la cual se hizo mención, una nota por parte de esta comisión dirigida hacia el Ministerio de Educación, manifestando nuestra voluntad de que se aborde y se pueda reparar la situación a la cual se ha hecho mención en esta comisión. Mario. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo agradezco la consulta que hace el diputado Schubert por su intermedio, presidente, porque efectivamente este es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Y no nos quedamos solo en las declaraciones o las condenas a través de la prensa, aunque también las hacemos. Yo acá tengo el Mercurio del día de hoy, donde aparece una nota justamente a que nosotros como Regional Metropolitano, dice Colegio de Profesores, dice que violencia no es el camino y destaca movimiento estudiantil que da la cara, y hay una nota larga. Seguramente el diputado Schubert, por su intermedio, presidente, debe ser asiduo lector de este diario, el Mercurio. Y efectivamente, nosotros estamos muy preocupados. ¿Cómo no vamos a estar preocupados si somos directamente afectados por las situaciones que viven los colegios públicos? Colegios que han sido abandonados por años, colegios que han estado con demandas importantes, colegios que tienen baños deplorables, colegios que tienen salas donde la temperatura es cercana a 0 grados y no hay calefacción, colegios que tienen recursos materiales pedagógicos que no llegan hasta avanzado el año, a veces han llegado en junio, julio, los libros o los textos, problemas que se agudizaron bastante bajo la gestión del sostenedor anterior, si nos referimos a los colegios de Santiago, que son los que aparecen más fuertemente en lo comunicacional, aparecen con más presencia, ¿no es cierto?, de los hechos que ocurren ahí. Nosotros estamos convencidos que la violencia no es el camino, como dice la nota. No entendemos, nunca hemos entendido de qué sirve quemar una micro, por ejemplo, para la causa de la educación pública. Pero sí estamos muy claros que hay un movimiento estudiantil legítimo, absolutamente legítimo, que levanta demandas que son absolutamente reales, necesidades reales, que son problemas que por años, décadas incluso, no se solucionan. Es cosa de recorrer las instalaciones del Instituto Nacional, el INBA, el Liceo 1 o el Liceo Barros Borgoño para darse cuenta del brutal abandono que tuvieron esos colegios durante décadas. Abandono que se agudizó durante la administración pasada en la Municipalidad de Santiago, se agudizó muchísimo, donde se entendió o se creyó que solamente instalando policía en las puertas de los liceos se iban a resolver los problemas, y estos no se resolvieron, al contrario, se agudizaron y aumentaron, demostrando claramente que fue una torpeza asumir únicamente un camino policíaco represivo. Y nosotros hemos estado muy preocupados de reunirnos con las comunidades, de conversar con las comunidades. Yo he estado en permanentes reuniones todas estas últimas 4 semanas con mis colegas de esas comunidades educativas. Mañana tenemos una, por ejemplo, donde vamos a seguir buscando soluciones con una clara
postura de que la violencia no es el camino, pero también con una comprensión de que hay problemas que incuban la violencia y que a veces son facilitadores de que grupos que optan por la violencia se justifiquen justamente en esos problemas que no se solucionan. Nosotros, como colegio de profesores, es cosa de ver nuestras movilizaciones, nuestras marchas, en general, manifestaciones son siempre 100% pacíficas, 100% adscritas a la metodología de la no violencia, pero sí entendemos que la violencia no surge desde la nada, no surge porque sí, el estallido social de octubre no surgió porque un día a un grupo de personas se le ocurrió que era bueno generar un estallido en Chile. El estallido social se generó por años de demandas no escuchadas, demandas no tomadas en cuenta, años de abusos, años de codicia extrema, también en la educación, donde muchas veces el negocio prevaleció por sobre el derecho a la educación. Por lo tanto, probablemente mientras esos problemas de fondo no se solucionen, los conflictos van a seguir. Y por lo tanto, el llamado a las distintas autoridades y también a las autoridades legislativas, por su intermedio presidente, es a que no solo se queden en la condena a la violencia, sino que entiendan la necesidad imperiosa de asumir los problemas de fondo que tiene la educación y particularmente la educación pública, que insisto, y particularmente en los últimos 4 años, ha tenido un brutal abandono. Y esa es la demanda que levantan las comunidades y que a veces grupos que tienen posturas radicalizadas se aprovechan de esas demandas no resueltas. Pero el 99% de las comunidades educativas lo que quiere es solución a los problemas y ser escuchados. Nosotros como colegio de profesores no hacemos parte de esa demanda y no hacemos parte de esa exigencia de ser escuchados. Gracias, presidente. Muchas gracias, Mario, por la respuesta que ha dado. Y antes de terminar, bueno, la comisión, como lo habíamos señalado, voy a someter a votación la propuesta que ha realizado la diputada Plasencia en orden a suscribir como comisión la carta que se le ha enviado al Ministerio de Educación planteándole la inquietud que aquí se ha puesto en debate y solicitando, por supuesto, que se busque una solución para cada uno de estos jóvenes a la brevedad. Entonces, ¿habría acuerdo para suscribir esta carta? Vamos a someterla a votación. ¿Quiénes estarían a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diputados a favor. ¿Quiénes estarían en contra? Y también la diputada Concha. Arce, perdón. Y la diputada Concha y el diputado Schubert en contra. Sí, Arce está a favor. Bien. Entonces suscribimos, hacemos envío de esta nota, Soledad. Sí. En contra, ¿cierto? Sí, yo pregunté en contra y ambos se manifestaron. No, diputado Conejo votó a favor. Bien, entonces vamos a hacer envío de este oficio como comisión, manifestando nuestra preocupación, Mario, Luciana y Patricio, sobre lo que ustedes nos han planteado, haciéndonos un poco cargo del tema que aquí se ha manifestado. Sí, diputada Serrano. Sí, en virtud de lo expuesto acá por el Colegio de Profesores, me gustaría también, de cara también al mismo ánimo que tiene esta comisión, que siempre hemos puesto por delante el fortalecimiento de la educación pública, bregar para que los y las jóvenes tengan su acceso a la educación, me gustaría saber por qué la diputada Concha y el diputado Schubert hoy día votan en contra de esto. Yo creo que es muy importante poder transparentarlo, porque acá no solamente entiendo que pueden haber claramente diferencias políticas, que yo creo que es lo que está detrás de esta votación, pero me gustaría también, entendiendo que hoy día somos parte de la comisión, que debe bregar también por el acceso a la educación de niños, niñas y también adolescentes y jóvenes, por supuesto, saber más sobre los motivos que ellos tienen. Si bien, bueno, no existe reglamentariamente ninguna obligación de que un diputado se manifieste o argumente su posición respecto a una votación en particular, así que yo eso lo dejo, digamos, a criterio de cada parlamentario. Si es que ninguno de los diputados quieren manifestarse, eso es respetable bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, agradeciéndole a Mario y a
y al resto de invitados por el tema planteado en esta comisión, esta se da por finalizada. Muchas gracias.